Bienvenidos hermanos y hermanas de la Iglesia Zona Ungida Poder por la Oración. Amén. ¿Listos para otra inmersión profunda? Listos. Esta vez en el primer capítulo del libro que le da nombre a este espacio. Nuestro espacio. Y fíjate que me parece bastante interesante porque aunque el enfoque principal del libro es la predicación, creo que la esencia del mensaje conecta con todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Creo que este capítulo es una invitación a reflexionar cómo cultivar una relación personal Más profunda con Dios, Ese. que es fundamental para cualquier cristiano, Sí. sea predicador o no. Es como que la predicación fuera la punta del iceberg, pero lo que realmente importa es la base. Esa conexión íntima con Dios que nos impulsa a compartir su mensaje. Amén. Y hablando de eso me llamó mucho la atención como el capítulo enfatiza la importancia de la santidad en nuestra vida diaria. Claro. Dice que nuestra vida predica las 24 horas del día, mucho más que cualquier sermón. Es una verdad poderosa, ¿verdad? A veces pensamos que la santidad se limita a ciertos momentos o acciones específicas. Sí. Pero el capítulo nos recuerda que cada aspecto de nuestra vida es un testimonio. Exacto. Es una forma de predicar con nuestro ejemplo. Es como si lleváramos un cartel invisible. Cristiano en construcción. En construcción. O cristiano en demolición, dependiendo de cómo vivamos. Uy. Y hablando de ejemplos, el capítulo menciona a Martín Lutero, Ah, sí. que dedicaba 3 horas diarias a la oración. Wow. ¿Te imaginas poder sacar tanto tiempo para conectar con Dios? Sí. En medio de nuestras ocupadas vidas. Es un reto, sin duda. Imagínate. Pero el ejemplo de Lutero nos muestra la importancia de priorizar la oración. Quizás no todos podamos dedicar 3 horas al día, pero podemos buscar esos momentos de quietud, esos espacios para alimentar nuestra alma, fortalecer nuestra conexión con Dios. Es como si la oración fuera el combustible Exactamente. que nos permite avanzar en nuestro camino espiritual, ¿no? Sin ella nos quedamos estancados, Sin energía. sin energía para vivir nuestra fe con autenticidad. Y precisamente el capítulo también destaca que Dios busca hombres, Hombres, no Ay. sistemas. no métodos. Es que lo importante no son las estructuras, las estrategias, sino las personas que se entregan a Él con un corazón sincero. Es fascinante cómo a veces nos enfocamos tanto en los métodos, En las fórmulas. en las fórmulas para el éxito, Sí. que olvidamos que el instrumento principal de Dios somos nosotros los seres humanos. Y el capítulo nos da ejemplos increíbles, ¿no? Juan el Bautista, Impresionante. un hombre sencillo que no dependía de grandes estructuras, sino de su profunda conexión con Dios. Ajá. Y vaya impacto que tuvo. Preparó el camino para la llegada de Jesús con un mensaje directo Sí, y una vida coherente con su llamado. exactamente. Juan el Bautista nos recuerda que lo esencial no es la grandilocuencia o la complejidad, sino la autenticidad, la entrega a la voluntad de Dios y la valentía para proclamar su mensaje sin importar las circunstancias. Y hablando de personajes impactantes, el capítulo también menciona a Pablo, Ah, sí. un hombre cuya pasión y convicciones transformaron el mundo. Pablo es un ejemplo increíble de transformación, Totalmente. de perseguidor de cristianos, a uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Imagínate. Su vida nos muestra que el Evangelio tiene el poder de cambiar a cualquier persona sin importar su pasado. Y lo más interesante es que el capítulo nos presenta al predicador como un vaso de barro que contiene el tesoro del Evangelio. Me encanta, ¿No te parece una analogía fascinante? me encanta. ¿Mm? Porque nos recuerda que no somos perfectos, Ajá. que tenemos nuestras debilidades y limitaciones. Sí. Pero a pesar de eso, Dios puede usarnos para transmitir su mensaje. Amén. Lo importante es estar dispuestos a ser moldeados por Él, a dejar que su gracia llene nuestras grietas Exacto. y nos convierta en instrumentos útiles para su obra. Exactamente. Y aquí es donde entra la importancia de la santidad. Si nuestra vasija está contaminada por el pecado, por el egoísmo, por la falta de amor, el mensaje se distorsiona, pierde su pureza y su poder. Es como si intentáramos servir un delicioso banquete en platos sucios. Ah, El sabor a la comida se ve afectado por la falta de higiene del recipiente. exactamente. Y hablando de pureza, el capítulo nos advierte sobre el peligro de convertirnos en leche a perder, ¿verdad? Así es. Dice que si el predicador no es un hombre de Dios, si su vida no refleja la verdad que predica, Sí. su mensaje pierde fuerza y autenticidad, es como si la leche se cortara. Claro. Pierde su sabor original Ajá. y ya no nutre como debería. Qué imagen tan impactante. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, ¿no crees? Totalmente. Estamos siendo leche fresca que alimenta y nutre a otros con el mensaje del Evangelio. Esa es la pregunta.
O nos hemos dejado contaminar por el mundo y hemos perdido ese sabor a Cristo que debería caracterizarnos. Son preguntas que debemos hacernos constantemente. Sí. Porque la tentación de desviarnos del camino es real. Real. Y para mantenernos firmes, para ser fieles a nuestra vocación, necesitamos una constante comunión con Dios. Y aquí es donde la oración juega un papel fundamental. El capítulo la describe como el arma más poderosa del predicador, la fuente de su preparación espiritual y la clave de su efectividad. La oración es el oxígeno que nos permite respirar en medio del ajetreo diario, el alimento que nutre nuestra alma y nos da la fuerza para seguir adelante. Amén. Sin ella nos debilitamos, nos desanimamos y perdemos de vista lo que realmente importa. Y hablando de hombres de oración, el capítulo menciona a Jonathan Edwards, un predicador que anhelaba un cielo de santidad. Qué bonito. Hasta dice esa frase. Para mí refleja un deseo profundo de vivir en constante comunión con Dios, de buscar la pureza y la santidad no como una obligación, sino como un anhelo del corazón. Edwards entendía que la santidad no es un punto de llegada, Claro. sino un camino que recorremos día a día, buscando parecernos cada vez más a Cristo. Es como si la santidad fuera una brújula que nos orienta hacia el cielo, Hacia la plenitud. hacia la plenitud de la vida en Dios. Y esa búsqueda de la santidad, esa formación espiritual no es solo para los predicadores, ¿verdad? Por supuesto que no todos estamos llamados a crecer en santidad. A ser discípulos de Cristo, a reflejar su amor y su verdad en nuestras vidas, y la oración es la herramienta esencial para ese crecimiento. El capítulo describe a los primeros cristianos como hombres de oración con un impacto profundo en su generación y critica la falta de genuina oración en el púlpito actual, donde a menudo se convierte en un acto rutinario. Es una crítica que nos invita a reflexionar, ¿no crees? Totalmente. ¿Con qué frecuencia oramos por rutina sin verdadera convicción ni pasión? ¿Nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto a escuchar su voz o solo le presentamos una lista de peticiones? ¿Cuántas veces caemos en esa trampa? Queremos que Dios bendiga nuestros planes en lugar de buscar su guía para descubrir cuál es su plan para nosotros. Es un error común, pero el capítulo nos recuerda que la oración efectiva se basa en la humildad. Sí. En el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Sí. No se trata de manipularlo, Ajá. sino de someternos a su voluntad. Y esa sumisión, esa confianza en Dios nos libera de la ansiedad De la incertidumbre. y la incertidumbre, ¿verdad? Absolutamente, cuando oramos con fe, confiando en que Dios escucha y responde a nuestras oraciones, encontramos paz y seguridad en medio de las tormentas de la vida. El capítulo también destaca la importancia del carácter personal en la expansión del Evangelio, ¿no? Sí, y utiliza el ejemplo de Pablo para ilustrar cómo la integridad, la pasión y la convicción de un hombre pueden transformar el mundo. Pablo, un hombre que enfrentó persecuciones, dificultades, pero nunca abandonó su misión. Su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio. Impresionante. No solo predicaba con palabras, sino con acciones, Sí. con una entrega total a la causa de Cristo. Y esa entrega, esa pasión, se alimentaba de su relación con Dios. Sin duda el capítulo nos recuerda que el verdadero poder no reside en nuestras habilidades o talentos, No. sino en la fuerza que recibimos de Dios a través de la oración. Amén. El capítulo usa una analogía muy interesante para describir la relación entre el predicador y el mensaje. Ajá. Dice que el predicador es como un conducto de oro para el aceite divino. Qué imagen tan poderosa. Y nos recuerda que nuestra responsabilidad es mantener ese conducto limpio sin obstáculos Claro. que impidan que el mensaje de Dios fluya a través de nosotros. Y eso implica cuidar nuestra vida interior, ¿no? Sí, puesto. Nuestra relación con Dios, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Exactamente, no podemos pretender transmitir un mensaje de pureza y santidad si nuestra propia vida está contaminada por el pecado. El capítulo también nos advierte sobre el peligro de convertirnos en leche a perder, ¿verdad? Así es, dice que si el predicador no es un hombre de Dios, su mensaje pierde poder y autenticidad. Es una advertencia seria Muy seria. que nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Ay. Refleja en nuestras vidas la verdad del Evangelio. Estamos siendo instrumentos útiles en las manos de Dios. Son preguntas que debemos hacernos constantemente, Sí. porque la tentación de desviarnos del camino es real. Y la única manera de mantenernos firmes, de ser fieles a nuestra vocación, ¿Sí? es a través de una constante comunión con Dios. La oración es el alimento que nutre nuestra alma, la fuente de nuestra fuerza y la guía que nos mantiene en el camino correcto. El capítulo hace una distinción interesante entre el sermón y el predicador. Ajá. Dice que el predicador es más que el sermón. Me parece una observación crucial porque a veces nos enfocamos tanto en la preparación del mensaje
en las palabras que vamos a decir, que olvidamos la importancia de la persona que está detrás del púlpito. El capítulo nos dice que el hombre hace al predicador, pero Dios tiene que ser al hombre. Es una frase que resume a la perfección la esencia de este capítulo, porque no se trata solo de técnica o conocimiento, sino de una transformación interior que solo Dios puede realizar. Y esa transformación se refleja en la vida del predicador, en su carácter, en su forma de relacionarse con los demás, en su entrega al servicio de Dios. El capítulo utiliza la analogía de la leche materna para ilustrar cómo el mensaje del predicador está impregnado por su propia esencia. Es una imagen muy vívida que nos hace pensar en la intimidad, en la conexión profunda que debe existir entre el predicador y el mensaje que transmite. Dice que todo lo que el predicador dice está saturado por lo que él es. Y que el tesoro está en vasos de barro, pero el sabor de la vasija puede impregnar el contenido. Es una advertencia para nosotros. Debemos asegurarnos de que nuestras vasijas estén limpias. Claro. De que nuestra vida interior refleje la santidad y la pureza del evangelio que predicamos. Porque si no, corremos el riesgo de contaminar el mensaje, de desvirtuar su poder y su belleza. El capítulo afirma que se necesitan 20 años para hacer un sermón. ¡Wow! Porque se requieren 20 años para ser un hombre. Es una frase que realmente me hizo reflexionar, porque nos recuerda que la preparación de un sermón no se limita al tiempo que dedicamos a estudiar y escribir. Implica toda una vida de experiencias de aprendizaje de crecimiento espiritual. Y esa vida, esa formación integral es la que da profundidad y autenticidad al mensaje. El capítulo dice que el sermón es poderoso cuando el hombre es poderoso. Y que el sermón es santo cuando el hombre es santo. Es una verdad que debemos tener siempre presente. No podemos separar al predicador del mensaje. Y aquí es donde la oración juega un papel fundamental, ¿no? Claro. Porque es a través de la oración que nos conectamos con Dios, que recibimos su fuerza y su sabiduría. La oración es el combustible que alimenta el fuego del Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita para ser instrumentos eficaces en sus manos. El capítulo hace referencia a los sermones de Pablo y dice que solo quedan fragmentos esqueletos flotando en el mar de la inspiración. Es una imagen que nos invita a pensar en la trascendencia del mensaje. Sí. En su capacidad de perdurar a través del tiempo. Pero también nos recuerda que la vida del predicador, su impacto en el mundo, puede ser aún más perdurable. El capítulo afirma que el hombre Pablo, más grande que sus sermones, vive para siempre. Es una frase que me impactó porque nos desafía a ir más allá de la simple elocuencia o la erudición. Nos invita a construir un legado de fe, de servicio, de amor a Dios y al prójimo. Un legado que inspire a otros a seguir el camino de Cristo. Y ese legado no se construye solo con palabras, sino con acciones, con una vida coherente con el evangelio que predicamos. El capítulo cita a Jonathan Edwards, quien decía que el cielo que deseaba era un cielo de santidad. Edwards entendía que la santidad no es un objetivo opcional, sino la esencia misma de la vida cristiana. Y que la búsqueda de la santidad debe ser una constante en nuestra vida, un anhelo que nos impulsa a crecer en nuestra relación con Dios. El capítulo afirma que el evangelio de Cristo no progresa por movimientos populares. Ni por estrategias de marketing, ni por campañas publicitarias. Dice que avanza cuando marchan los hombres que lo llevan. Es decir, cuando los cristianos vivimos el evangelio con autenticidad, con pasión, con un compromiso real de servir a Dios y al prójimo. El capítulo describe algunas características del predicador que personifica el evangelio. La humildad, la mansedumbre, la sabiduría, la sencillez, la valentía, la compasión. Son cualidades que reflejan el carácter de Cristo y que debemos cultivar en nuestra propia vida si queremos ser instrumentos eficaces en la expansión del evangelio. El capítulo dice que el predicador ha de entregarse a su obra de salvar a los hombres con todo el abandono de una fe perfecta y de un celo consumidor. Es una entrega total, sin reservas, movida por un amor profundo a Dios y a las almas. Y esa entrega implica sacrificios, renuncias, momentos de dificultad. Pero el capítulo nos anima a no desfallecer, a mantenernos firmes en nuestra fe, a confiar en que Dios nos sostendrá en cada paso del camino. Y nos advierte sobre los peligros que acechan al predicador. La timidez, la ambición, el afán de reconocimiento, el miedo al hombre. Son trampas que pueden desviar nuestra atención de la verdadera misión, que pueden apagar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. El capítulo dice que si somos tímidos, contemporizadores, ambiciosos de una buena posición, si adulan o temen a los hombres, si su fe en Dios y su palabra es débil, si su espíritu de sacrificio se quebranta ante cualquier brillo egoísta o mundano, no podrán conducir ni a la iglesia ni al mundo hacia Dios. Es una advertencia seria que nos invita a examinar nuestros corazones, a identificar cualquier obstáculo que impida que Dios obre a través de nosotros. Y a buscar la ayuda del Espíritu Santo para vencer esas debilidades, para ser transformados a la imagen de Cristo. El capítulo afirma que la predicación más enérgica y más dura del ministro
ha de ser para sí mismo. Es una verdad que a veces olvidamos. Nos enfocamos tanto en predicar a otros, en señalar sus errores, que descuidamos nuestra propia vida interior. El capítulo nos recuerda que la transformación comienza en nosotros mismos, que debemos ser los primeros en vivir el mensaje que predicamos. Y esa transformación implica un proceso constante de autoevaluación, de arrepentimiento, de búsqueda de la santidad. Es una tarea difícil, pero esencial si queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. El capítulo compara la dedicación de Cristo en la formación de los 12 discípulos con la labor del predicador de formar hombres y santos. Es una analogía que nos muestra la magnitud de nuestra responsabilidad. No se trata solo de transmitir información, sino de formar discípulos, de guiar a otros en el camino de la fe. Y esa formación requiere paciencia, amor, sabiduría y sobre todo el poder del Espíritu Santo. El capítulo dice que los predicadores no son tanto creadores de sermones como forjadores de hombres y de santos. Es una definición que me encanta porque va más allá del simple acto de hablar en público. Describe la esencia misma del ministerio, su propósito último: guiar a las personas a una relación profunda con Dios. Y para poder cumplir con esa misión, el predicador debe ser un hombre de Dios, un hombre que haya experimentado la transformación del Evangelio en su propia vida. El capítulo afirma que Dios demanda no grandes talentos, ni grandes conocimientos, ni grandes predicadores, sino hombres grandes en santidad, en fe, en amor, en fidelidad, grandes para con Dios. Es una frase que resume a la perfección lo que hemos estado hablando. No se trata de nuestras capacidades humanas, sino de la obra de Dios en nosotros, de su poder actuando a través de nuestras vidas. El capítulo describe a los cristianos de la iglesia primitiva como hombres de carácter sólido, predicadores de molde celestial heroicos, firmes, esforzados, santos. Es un modelo a seguir, un ejemplo de lo que significa vivir el evangelio con pasión y convicción. Eran hombres que no temían las dificultades, que estaban dispuestos a sacrificarlo todo por la causa de Cristo. Y su impacto en el mundo fue extraordinario. El capítulo dice que se entregaron a su tarea de una manera que dejó huellas profundas en su generación y prepararon un linaje para Dios. Es un legado que nos inspira, que nos desafía a vivir con la misma pasión y entrega. Y a confiar en que Dios puede obrar grandes cosas a través de nosotros, a pesar de nuestras limitaciones. El capítulo afirma que el hombre que predica tiene que ser el hombre que ora. Es una verdad fundamental que debemos grabar en nuestros corazones. La oración no es un accesorio opcional, sino la fuente de nuestra fuerza, la clave de nuestra eficacia en el ministerio. Es a través de la oración que nos conectamos con Dios, que recibimos su guía, su sabiduría, su poder. El capítulo dice que el arma más poderosa del predicador es la oración, fuerza incontrastable en sí misma, que da vida y energía a todo lo demás. Es una frase que describe a la perfección la importancia de la oración en la vida del predicador. Porque la oración no solo nos fortalece a nosotros mismos, sino que impacta en todo lo que hacemos en nuestro ministerio, en nuestras relaciones, en nuestra forma de ver el mundo. El capítulo afirma que el verdadero sermón se forma en la oración secreta. Es decir, que la preparación del mensaje no se limita al estudio y la investigación. Implica una búsqueda profunda de la voluntad de Dios, una conexión íntima con el Espíritu Santo. Y esa conexión se cultiva en la intimidad de la oración, en el silencio del corazón que busca la voz de Dios. El capítulo dice que el hombre de Dios se forma sobre las rodillas. Es una imagen que nos invita a la humildad, al reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. No podemos pretender hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas. Necesitamos su guía, su sabiduría, su poder obrando en nosotros. Y esa ayuda la recibimos a través de la oración. El capítulo afirma que la vida del hombre de Dios, sus convicciones profundas, tiene su origen en la comunión secreta con el Altísimo. Es en la intimidad de la oración donde encontramos la claridad, la dirección, la fortaleza que necesitamos para vivir una vida de fe y servicio. El capítulo dice que sus mensajes más poderosos y más tiernos los adquiere a solas con Dios. Es una verdad que todo predicador debería tener presente. La inspiración, la unción, la capacidad de tocar los corazones de las personas provienen de una profunda comunión con Dios. Y esa comunión se cultiva a través de la oración constante, sincera, humilde. El capítulo afirma que la oración hace al hombre al predicador, al pastor, al obrero cristiano y al creyente consagrado. Es una verdad que se aplica a todos los que desean seguir a Cristo. La oración no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una necesidad vital para todo aquel que anhela crecer en su relación con Dios. El capítulo critica la falta de genuina oración en el púlpito actual, donde a menudo se convierte en un acto rutinario. Es una crítica válida que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de oración. Oramos por rutina, por obligación o con un corazón sincero que busca la presencia de Dios. Son nuestras oraciones, una simple lista de peticiones o una conversación íntima con nuestro Creador.
El capítulo nos desafía a ir más allá de la superficialidad, a buscar una conexión profunda con Dios a través de la oración. Y a recordar que la oración no es solo un medio para obtener lo que queremos, sino un fin en sí mismo. Una forma de acercarnos a Dios, de conocerlo, de amarlo, de adorarlo. El capítulo afirma que el orgullo del saber se opone a la humildad que requiere la plegaria. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. Confiamos más en nuestras capacidades intelectuales que en el poder de Dios. Buscamos impresionar con nuestro conocimiento o ser instrumentos humildes en sus manos. El capítulo nos recuerda que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que la humildad es la puerta que nos permite acceder a esa sabiduría. El capítulo describe la oración en el púlpito moderno como algo muy lejos de ser lo que fue en la vida y en el ministerio de Pablo. Es una observación que nos invita a mirar hacia atrás, a aprender de los ejemplos de los grandes hombres de fe. Pablo era un hombre que entendía el poder de la oración que la convirtió en el centro de su vida y de su ministerio. Y su vida es un testimonio del impacto que una vida de oración puede tener en el mundo. El capítulo concluye diciendo que el predicador que no hace de la oración un factor poderoso en su vida y ministerio es un punto débil en la obra de Dios y es incompetente para promover la causa del Evangelio en este mundo. Es una frase fuerte pero necesaria. Nos recuerda que la oración no es opcional, sino esencial para el éxito de nuestro ministerio. Sin la oración somos como ramas cortadas del árbol, incapaces de dar fruto. Con la oración somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan fruto a su tiempo. Y ese fruto, esa transformación que Dios produce en nosotros y a través de nosotros es lo que impacta al mundo, lo que acerca a las personas a Cristo. Hermanos y hermanas de la Iglesia Zona Ungida, los invitamos a profundizar en este primer capítulo de Poder por la Oración. Un capítulo lleno de sabiduría y retos para nuestra vida cristiana. Que nos inspire a ser hombres y mujeres de oración. A fortalecer nuestra relación con Dios y a vivir el Evangelio con autenticidad y poder. Hasta la próxima inmersión. Que Dios los bendiga.